Europa no estaba preparada. A mediados del siglo XIV, el continente era una red de ciudades en expansión, rutas comerciales florecientes y campos fértiles trabajados por millones de campesinos. Pero entre 1347 y 1351, una sombra oscura cubrió estas tierras. Esa sombra fue la peste negra, una de las pandemias más devastadoras de la historia de la humanidad. Todo comenzó, según los relatos más antiguos, en las vastas estepas de Asia Central. Los historiadores creen que la bacteria Yersinia pestis, causante de la peste bubónica, habitaba en los roedores salvajes de la región. Las pulgas que vivían en estos animales actuaron como vector de transmisión. Pero lo que pudo haber sido una tragedia local se convirtió en una catástrofe mundial gracias a un factor decisivo: el comercio. La ruta de la seda, ese enorme sistema de caminos que conectaba Asia con Europa, fue el canal por el cual la peste encontró su camino hacia el oeste. Los comerciantes, los soldados y los viajeros transportaban no solo mercancías, sino también la muerte. En 1346 la peste llegó a la ciudad de Cafá, en la península de Crimea. Allí un ejército mongol sitió la ciudad y cuando comenzaron a morir por la enfermedad, lanzaron cadáveres infectados dentro de las murallas en lo que se considera uno de los primeros ejemplos de guerra biológica. Los comerciantes genoveses que huyeron del sitio zarparon hacia Italia sin saber que llevaban consigo al asesino invisible. En octubre de 1347, barcos genoveses llegaron al puerto de Messina, en Sicilia. Lo que encontraron los habitantes fue aterrador. La mayoría de los marineros estaban muertos o agonizantes, cubiertos de bubones, grandes protuberancias negras e hinchadas en el cuello, las axilas o la ingle. A partir de ahí, la peste se propagó con rapidez por toda Italia. Venecia, Florencia, Génova, todas cayeron, una tras otra. La enfermedad se presentaba de tres formas principales. La peste bubónica, la más común, causaba fiebre, escalofríos, debilidad y los característicos bubones. La peste septicémica, que afectaba la sangre, era aún más mortal. Y la peste neumónica, que atacaba los pulmones y se transmitía por el aire, convirtiéndose en la más contagiosa. Cualquiera de estas variantes era una sentencia de muerte en una época en la que la medicina no tenía las herramientas para entender ni combatir una infección bacteriana. Las ciudades europeas eran terreno fértil para la propagación. Calles sucias, basura acumulada, agua contaminada y la convivencia estrecha entre humanos y animales creaban un ambiente perfecto para las pulgas infectadas. En cuestión de meses, la peste cruzó la península itálica y se dirigió hacia el norte. Para 1348 estaba en Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico. En 1349 había alcanzado Inglaterra y poco después Escocia, Escandinavia y los Países Bajos. Ni siquiera los lugares más remotos estaban a salvo. En Islandia se reportaron casos y en Noruega el 60% de la población pereció. La magnitud de la tragedia es difícil de imaginar. Se estima que entre 75 y 200 millones de personas murieron en todo el mundo, siendo Europa la más afectada. Se cree que al menos un tercio y posiblemente hasta la mitad de la población europea murió en esos pocos años. En ciudades como Florencia, Londres o París, los cementerios no daban abasto. Las fosas comunes se multiplicaban y los cadáveres eran arrojados uno encima del otro, sin rituales ni despedidas. El miedo se apoderó de todos. Sin una explicación científica, muchos creían que la peste era un castigo divino por los pecados de la humanidad. En algunos lugares se realizaron procesiones de penitencia, donde hombres llamados flagelantes recorrían pueblos y ciudades azotándose la espalda para purgar la culpa colectiva. Otros culpaban a los judíos, acusándolos de envenenar pozos. Esta teoría conspirativa desató una ola de violencia antisemita. Comunidades enteras fueron masacradas en Alemania, Suiza y otras regiones en una de las peores persecuciones de la Edad Media. Si llegaste hasta aquí, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo es clave para que sigamos trayendo contenido fascinante sobre la historia del mundo. Gracias por ser parte de esta aventura. Ahora, continuemos con la historia. Mientras tanto, los médicos, con sus máscaras de pico y trajes de cuero, intentaban protegerse y curar con métodos que hoy nos parecen absurdos. Usaban pociones, sangrías, amuletos y perfumaban sus máscaras con hierbas aromáticas para filtrar el aire malo. Pero nada funcionaba.
La peste era implacable. Los efectos sociales y económicos fueron profundos. Con la drástica reducción de la población, la escasez de mano de obra hizo que los campesinos tuvieran más poder de negociación. En muchos lugares exigieron mejores condiciones de trabajo y salarios más altos. Los señores feudales, sin alternativas, se vieron obligados a ceder. Esto provocó un cambio en la estructura económica del feudalismo y, a largo plazo, sentó las bases del sistema capitalista moderno. En el plano cultural, la peste negra dejó una huella imborrable. El arte, la literatura y la religión se impregnaron de una nueva conciencia de la muerte. Las pinturas de la época comenzaron a mostrar esqueletos, danzas macabras y escenas de juicio final. La obra más famosa en este sentido es El triunfo de la muerte, de Pieter Bruegel el Viejo, que muestra un mundo devastado por la peste, donde nadie, ni ricos ni pobres, puede escapar. Dante Alighieri había muerto unos años antes, pero su Divina Comedia adquirió un nuevo significado para los lectores de la peste. Más adelante, escritores como Boccaccio, en el Decamerón, relataron historias de jóvenes que escapaban de Florencia para huir de la peste, en una serie de cuentos que oscilan entre el humor, el amor y la tragedia. La muerte se convirtió en una presencia constante, no solo física, sino también espiritual. A medida que pasaron los años, la peste comenzó a desaparecer gradualmente. No porque los humanos hubieran aprendido a combatirla, sino probablemente porque las personas más vulnerables ya habían muerto, y las comunidades empezaron a desarrollar cierta inmunidad. También el fin de ciertas rutas comerciales durante las guerras pudo haber ayudado a reducir los contagios, pero no desapareció del todo. Durante los siglos siguientes, la peste regresó en oleadas periódicas. En 1665, Londres sufrió una nueva epidemia que mató a unas 100.000 personas. En Marsella, en 1720, otra epidemia arrasó con un tercio de la población. Sin embargo, ninguna de estas fue tan letal como la pandemia de mediados del siglo XIV. Hoy sabemos que la Yersinia pestis todavía existe, y brotes aislados han ocurrido en lugares como India, Madagascar e incluso Estados Unidos. Pero gracias a los antibióticos y a los avances en salud pública, ya no representa la amenaza que fue en la Edad Media. La peste negra no solo fue una catástrofe demográfica, sino también un evento transformador. Modificó las estructuras sociales, económicas y culturales de Europa. Mostró lo frágil que puede ser la civilización humana frente a un enemigo microscópico. Y dejó una lección que siglos después sigue siendo relevante. En momentos de crisis, el conocimiento, la solidaridad y la verdad son nuestras mejores defensas. Gracias por acompañarnos en esta travesía por la historia. Si te ha gustado, déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este vídeo para que más personas descubran el fascinante mundo del pasado. No olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en el siguiente capítulo de El Rincón de las Historias.